La tarde caía sobre la ciudad con una luz dorada que se deslizaba entre los edificios viejos, tiñendo las aceras de un tono melancólico. Andrés caminaba sin prisa, con las manos en los bolsillos de su abrigo y la mente perdida en pensamientos dispersos. Había salido del trabajo más tarde de lo habitual, exhausto por un día de reuniones que parecían no tener fin. El aire olía a lluvia reciente y a hojas húmedas. A su alrededor la gente se apresuraba hacia sus hogares, mientras los faroles encendían sus luces una a una, como pequeñas promesas de refugio. A unas cuadras de su departamento, en una esquina poco transitada, escuchó un murmullo suave, apenas perceptible sobre el ruido de la calle. «Señor». Una vocecita temblorosa lo llamó. Andrés se detuvo. Giró la cabeza y vio a dos niños de pie junto a un poste, abrazados entre sí. No podían tener más de 8 o 9 años. La niña, de cabello oscuro y trenzas desordenadas, sostenía en sus brazos un pequeño cachorro envuelto en una manta vieja. A su lado su hermano, ligeramente mayor, lo miraba con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Sí?», respondió Andrés, acercándose con cautela. «¿Qué pasa?». La niña levantó la vista y dijo en un susurro que apenas se oía entre el ruido de los autos: «¿Puedes comprar nuestro cachorro?». El hombre frunció el ceño, sorprendido. «¿Comprar su cachorro?», repitió sin saber si había escuchado bien. El niño apretó los labios antes de hablar. «Nuestra mamá está enferma», dijo con voz quebrada. «Necesitamos dinero para sus medicinas». Andrés miró al pequeño animal. Era un cachorro de pelaje dorado, con las orejas caídas y los ojos aún demasiado grandes para su cuerpo. Temblaba entre las manos de la niña, respirando rápido, sin comprender el drama que se desarrollaba a su alrededor. La manta estaba húmeda y sucia, pero la niña lo sostenía con tanto cuidado que se notaba que era algo preciado para ellos. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Andrés no supo qué decir. No era común encontrarse con niños vendiendo un cachorro a esa hora, y menos en ese tono, tan serio, tan resignado. Había algo en sus voces, una tristeza madura, impropia de su edad, que le atravesó el pecho. «¿Dónde viven sus padres?», preguntó con suavidad, intentando entender. «Nuestra mamá está en casa», contestó el niño. «No puede levantarse». «¿Y su papá?». Los dos bajaron la mirada. Silencio. Solo el sonido lejano de un claxon respondió por ellos. Andrés sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló frente a ellos, intentando verles mejor el rostro. Había algo en esos ojos, un brillo familiar, una ternura que le recordó algo o alguien, aunque no lograba precisar qué. «¿Cómo se llama el cachorro?», preguntó tratando de romper la tensión. «Nube», respondió la niña, acariciando la cabecita del perro. El cachorro levantó la mirada, y por un segundo la cola se movió débilmente, como si aún creyera que todo podía mejorar. Andrés respiró hondo. «¿Y cuánto quieren por él?». El niño dudó. «No sabemos», balbuceó. «Solo lo suficiente para comprarle las medicinas a mamá». El hombre sintió que algo dentro de él se quebraba. Abrió su cartera y sacó unos billetes. No era mucho, pero para ellos podía significar una diferencia enorme. «Está bien», dijo finalmente con voz suave. «Lo compraré». Los niños lo miraron incrédulos. La niña sostuvo más fuerte al cachorro, como si le doliera entregarlo. «¿De verdad lo va a cuidar?», preguntó con los ojos brillantes. Andrés asintió. «Te lo prometo. Lo cuidaré como si fuera mío». Ella dudó unos segundos más antes de extender los brazos lentamente. El cachorro gimió al separarse y por un instante la niña parecía querer correr, llevárselo de nuevo, abrazarlo hasta desaparecer. Pero el hermano puso una mano en su hombro y juntos lo entregaron. Cuando Andrés lo recibió, el pequeño animal se acomodó en su abrigo buscando calor. Su cuerpo era liviano, casi frágil, pero irradiaba vida. El hombre sonrió con ternura y miró a los niños. «Gracias», dijo, sin saber qué otra palabra usar. «Espero que su mamá mejore pronto». El niño asintió, y la niña murmuró algo apenas audible. «Gracias por ayudarnos». «Señor». Andrés dio un paso atrás, observando cómo se alejaban lentamente por la calle, tomados de la mano, hasta perderse en la penumbra. Durante unos segundos pensó en seguirlos, asegurarse de que llegaran bien. Pero algo lo detuvo, un sentimiento confuso, mezcla de tristeza y de un presentimiento imposible de explicar. Cuando finalmente retomó el camino hacia su departamento, el cachorro se movió entre sus brazos soltando un pequeño ladrido. Andrés sonrió acariciándole el lomo. «Tranquilo, Nube», susurró. «Estás a salvo». Sin embargo, mientras caminaba bajo la luz mortecina de los faroles, no podía quitarse de la mente los ojos de los niños. Había algo en ellos, algo inquietantemente familiar, una chispa que le recordaba a una mirada que creía olvidada. Una mirada que pertenecía a Lucía, el amor que había perdido hacía casi una década. Y aunque no podía saberlo aún,
Ese pequeño encuentro, esa súplica inocente entre dos niños y un cachorro, estaba a punto de abrir una puerta al pasado que había permanecido cerrada demasiado tiempo. Esa noche, Andrés no pudo dormir. El cachorro, Nube, dormía acurrucado en una caja improvisada junto a su cama, respirando con un ritmo pausado, como si finalmente hubiera encontrado un rincón de paz. Cada tanto emitía un pequeño suspiro, un sonido que más que un ladrido parecía un eco de todo lo que había pasado. Andrés lo miraba desde la cama, sintiendo una mezcla de ternura y tristeza que no lograba apartar del pecho. Encendió la lámpara de noche. La luz cálida bañó la habitación, revelando el desorden de un hombre que vivía solo. Libros apilados, tazas de café vacías, papeles con notas del trabajo. Todo parecía más silencioso de lo habitual, como si el pequeño animal hubiera traído consigo una calma nueva, pero también una inquietud que removía el pasado. Recordó los ojos de los niños. Eran tan grandes, tan serios. Y aquella frase dicha con tanta humildad. ¿Puedes comprar nuestro cachorro? Nuestra mamá está enferma, cerró los ojos. No podía quitársela de la cabeza. A la mañana siguiente, el sol entró tímido por la ventana. Nube despertó antes que él, moviendo la cola y gimiendo suavemente. Andrés se incorporó, sonrió y lo tomó en brazos. «Buenos días, pequeño», murmuró. «Parece que tú sí dormiste bien». Preparó un poco de leche tibia y la vertió en un pequeño tazón. El cachorro bebió con torpeza, moviendo las orejas de un lado a otro. Aquella simple escena, tan doméstica, tan inocente, le llenó el corazón de una sensación que hacía tiempo no sentía. Cariño verdadero, sin condiciones. Mientras desayunaba, sus pensamientos regresaron a los niños. ¿Dónde vivían? ¿Qué habría sido de ellos esa noche? ¿De su madre enferma? Algo en su interior se resistía a aceptar que todo terminara ahí, en una transacción hecha en una esquina. Dejó la taza en la mesa y suspiró. Tenía que saber más. Salió con Nube en brazos, envuelto en una manta limpia. Caminó hacia el mismo lugar donde los había encontrado. La calle estaba casi vacía, salvo por una mujer mayor que barría la vereda. Andrés se acercó. «Disculpe, señora», dijo con respeto. «Ayer vi aquí a dos niños vendiendo un cachorro. Una niña con trenzas y su hermano un poco mayor. ¿Sabe algo de ellos?» La mujer dejó de barrer pensativa. «Ah, sí, los he visto varias veces», respondió finalmente. «Viven al final de esta calle, en el edificio viejo de ladrillos. Su madre está enferma, pobrecita. Apenas sale». «¿Sabe su nombre?», preguntó Andrés, con el corazón acelerado sin entender por qué. «Lucía, creo». La mujer frunció el ceño recordando. «Sí, Lucía, una muchacha muy buena, pero la vida no la ha tratado bien». El nombre golpeó a Andrés como un trueno. Lucía. Sintió un vértigo repentino, como si el suelo se moviera bajo sus pies. No podía ser. Lucía, su Lucía. El nombre que llevaba años evitando pronunciar, el que aún resonaba en sus sueños más callados. La mujer lo miró, confundida por su expresión. «¿La conoce?». Andrés dudó. «Tal vez. Hace mucho tiempo», susurró. De regreso a casa, su mente era un torbellino. Recordó la última vez que la vio. En aquella estación de autobuses, bajo una lluvia fina, cuando ambos eran jóvenes y orgullosos. Ella había llorado. Él también, pero se fue de todos modos, convencido de que su camino lo llevaría a una vida mejor. Nunca volvió a saber de ella. Hasta ahora, miró al cachorro, dormido en sus brazos. El destino tenía maneras extrañas de hacer que las cosas volvieran a cruzarse. Esa noche, mientras la ciudad caía nuevamente en silencio, Andrés se sentó junto a la ventana, mirando las luces lejanas. Sentía una punzada de culpa mezclada con esperanza. Tal vez era una coincidencia, o tal vez no. Pero si existía una mínima posibilidad de que esa mujer fuera su Lucía, no podía ignorarla. «Te prometí cuidarte», le dijo al cachorro, como si hablara también con su propio pasado. «Pero creo que antes debo cuidar de alguien más». Tomó una decisión. Mañana iría a buscarla. No por curiosidad, sino por algo más profundo, una fuerza que lo empujaba, una compasión que no era simple caridad, sino un lazo invisible que lo había unido nuevamente a una historia que creía terminada. Miró al cachorro una vez más antes de apagar la luz. Nube lo observaba con los ojos brillantes, como si entendiera cada palabra. Andrés sonrió acariciándole la cabeza. «Parece que tú fuiste el mensaje que el destino me envió», murmuró. Y mientras la noche envolvía el departamento, comprendió algo que nunca había entendido antes. A veces, los actos más pequeños, una compra, una mirada, una pregunta susurrada, pueden despertar la compasión dormida en un corazón cansado y cambiar el rumbo de una vida para siempre. El amanecer llegó envuelto en una neblina suave que cubría la ciudad con un velo plateado. Andrés despertó antes de que sonara el despertador con una sensación extraña en el pecho.
No era ansiedad ni exactamente miedo, sino una inquietud silenciosa, como si algo en su interior lo llamara desde lejos. Se sentó en la cama y observó a Nube, que dormía junto a la ventana. El cachorro, al sentir el movimiento, levantó la cabeza y lo miró con sus grandes ojos oscuros, llenos de una inocencia que parecía imposible en el mundo real. «Buenos días, compañero», dijo Andrés acariciándole la cabeza. «Hoy vamos a salir temprano». Preparó café, se vistió y se miró en el espejo. Había en su rostro un cansancio viejo, ese que no proviene del trabajo ni de las noches sin dormir, sino de los recuerdos que nunca terminan de marcharse. Se peinó con torpeza y sonrió, aunque no sabía para quién. Mientras bebía el primer sorbo de café, una imagen fugaz cruzó su mente. Una mujer con el cabello suelto, riendo bajo la lluvia, girando sobre sí misma mientras él la observaba desde una ventana. Lucía. El nombre volvió a resonar con fuerza, como si el eco de su pasado hubiera estado esperando ese momento para hacerse escuchar. «No puede ser», murmuró, más para sí que para nadie. Intentó convencerse de que todo era una coincidencia. Podía haber miles de Lucías en la ciudad, y sin embargo había algo en los ojos de aquellos niños, algo que lo perseguía desde la noche anterior, una chispa conocida, un gesto, una manera de mirar que despertaba emociones dormidas. Decidido a comprobar lo que su corazón ya sospechaba, salió de casa con Nube. El aire de la mañana estaba frío pero agradable. Caminó las mismas calles que el día anterior, repasando mentalmente cada detalle. El poste donde estaban los niños, la forma en que la niña apretaba al cachorro, el silencio que siguió a la palabra papá. El recuerdo le dolía más de lo que quería admitir. Llegó a la esquina y por un momento todo parecía igual. La ciudad seguía su ritmo cotidiano. El sonido de los autos, el olor a pan recién hecho, una bicicleta que pasaba silbando una melodía. Pero los niños no estaban allí. Andrés se detuvo, observando la calle con atención. Una sensación de vacío se apoderó de él, como si el mundo le hubiera quitado algo que apenas empezaba a comprender. Caminó unos pasos más, hasta el edificio viejo de ladrillos que la mujer le había descrito el día anterior. La fachada estaba desgastada, con balcones oxidados y ropa colgando de los tendederos. En el tercer piso, una ventana entreabierta dejaba escapar una cortina blanca que se movía con el viento. Por un instante, Andrés sintió que debía subir, tocar esa puerta, preguntar. Pero sus pies se quedaron quietos. Había una barrera invisible entre la decisión y el miedo. ¿Y si no era ella? ¿Y si sí lo era? Se sentó en un banco frente al edificio con nubes sobre sus rodillas. La ciudad pasaba a su alrededor, pero él estaba en otro tiempo, en otro lugar. Recordó el primer día que conoció a Lucía. En la universidad, en una pequeña cafetería cerca del campus. Ella estudiaba literatura, él arquitectura. Tenía una risa clara, contagiosa, y una manera de mirar el mundo que lo desarmaba. Siempre hablaba de sueños, de viajes, de escribir un libro algún día. «Eres demasiado serio, Andrés», solía decirle entre risas. Y él fingía molestarse, aunque en el fondo adoraba que lo dijera. Pero el tiempo y las circunstancias los separaron. Él aceptó un trabajo en el extranjero, prometiendo que volvería pronto. No volvió. Y cuando lo intentó ya era tarde. La dirección que ella le había dado ya no existía, y su número de teléfono había cambiado. Años después, aún guardaba una carta sin enviar, escrita en una noche de arrepentimiento. El ladrido de Nube lo sacó de sus pensamientos. El cachorro miraba hacia el edificio, moviendo la cola inquieto. Andrés siguió su mirada. En el tercer piso, la cortina blanca se movía de nuevo, y por un instante creyó ver una silueta femenina asomarse apenas, antes de desaparecer. Su corazón se aceleró. Podía ser una ilusión o una señal. Se levantó sintiendo el impulso de subir esas escaleras, de enfrentarse a lo que fuera que el destino quisiera mostrarle. Pero en ese momento, un grupo de niños salió del edificio riendo, y la magia del instante se rompió. Andrés sonrió con melancolía. Quizá aún no era el momento. Mientras regresaba a casa, una certeza crecía dentro de él, tan firme como el sol que comenzaba a abrirse paso entre las nubes. Los ojos de aquellos niños no eran una coincidencia. Había algo de Lucía en ellos. Una luz, una forma de mirar el mundo que no podía olvidar. Esa sensación familiar que lo perseguía desde la noche anterior ya tenía un nombre, un rostro y una historia que lo llamaba desde el pasado. Y aunque todavía no lo sabía, el encuentro que tanto temía estaba cada vez más cerca. La tarde se fue tiñendo de naranja y violeta cuando Andrés, incapaz de soportar la incertidumbre, decidió regresar al edificio viejo. Había pasado todo el día pensando en ello, sin poder concentrarse en el trabajo, sin poder ignorar el nombre que latía en su mente con insistencia: Lucía. Dejó a Nube dormido en casa, dentro de una canasta con una manta tibia, y salió con el corazón latiendo con fuerza.
El aire del anochecer tenía un sabor metálico, como el de los recuerdos que uno intenta olvidar pero que siempre encuentran la forma de regresar. Mientras caminaba, las imágenes del pasado lo asaltaban sin aviso. Lucía riendo bajo la lluvia, con el cabello empapado pegado al rostro. Lucía bailando descalza en su departamento, tarareando una canción que nunca recordaba completa. Lucía escribiendo en su cuaderno de tapas verdes con la concentración de quien cree que las palabras pueden salvarla. Y luego, el último recuerdo, el de su despedida. «Volveré pronto», le dijo él tomándola de las manos. «Prométemelo», había respondido ella con una sonrisa triste. Él lo prometió, pero no cumplió. El edificio de ladrillos estaba igual que antes, viejo, silencioso, con el yeso descascarado y el eco de voces que se perdían en los pasillos. Andrés subió lentamente las escaleras, escuchando el crujido de la madera bajo sus pasos. Cada peldaño era una mezcla de miedo y esperanza. En el tercer piso, frente a la puerta marcada con el número 12, se detuvo. La respiración le temblaba. Dudó unos segundos. Luego levantó la mano y tocó la puerta 3 veces, con suavidad. Silencio. Iba a darse la vuelta cuando escuchó pasos al otro lado. La puerta se entreabrió apenas, dejando ver un rostro infantil. Era la niña de las trenzas. «¿Tú otra vez?», preguntó ella con sorpresa. Andrés sonrió con ternura. «Hola, no quería molestar, solo quería saber cómo está su mamá». La niña lo miró con desconfianza por un momento, pero luego, al reconocer su voz, suavizó la expresión. «Está dormida», dijo en un susurro. «Pero puedes entrar si quieres», él dudó. No quería parecer un intruso, pero la curiosidad y la preocupación fueron más fuertes. La niña abrió la puerta por completo y Andrés entró despacio. El departamento era pequeño, con paredes agrietadas y una luz tenue que entraba por una ventana cubierta con una cortina blanca. Había un olor a medicinas, a sopa tibia y a humedad. En una esquina, el niño mayor dibujaba en el suelo con un lápiz roto. Levantó la vista al verlo y se quedó inmóvil, observándolo en silencio. «Buenas tardes», saludó Andrés, con voz baja. El niño no respondió, pero su mirada era intensa, como si intentara leer algo en su rostro. En ese momento, desde el fondo del departamento, una voz débil rompió el silencio. «¿Quién es Ana?». La niña se volvió. «Es el señor que compró a Nube, mamá. Vino a ver cómo estás». El corazón de Andrés dio un salto. La voz, apenas un susurro, pero tan reconocible como una melodía olvidada. «¿Lucía?», dijo casi sin pensarlo. Hubo un silencio que se extendió como una pausa eterna. Luego la mujer apareció en la puerta del dormitorio. Caminaba con dificultad, apoyada en el marco. Estaba delgada, pálida, pero sus ojos, esos ojos que él había amado, seguían siendo los mismos, grandes, profundos, llenos de vida a pesar del cansancio. «Andrés», susurró ella incrédula. El tiempo se detuvo. Él la miró como si viera un fantasma. Durante un instante, ninguno de los dos se movió. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, frágiles, incapaces de abarcar todo lo que el silencio contenía. «No puede ser», murmuró Andrés dando un paso hacia ella. «¿Eres tú?». Lucía sintió con lágrimas temblando en los ojos. «Pensé que nunca volvería a verte», dijo con voz quebrada. Andrés sintió que el aire se le escapaba. Todo, los años, las culpas, las excusas, desapareció en un solo instante, reemplazado por un torrente de emociones que no sabía cómo contener. Quiso hablar, disculparse, explicar, pero nada salió. Solo pudo mirarla, tratando de creer que era real. «Los niños», empezó a decir con un nudo en la garganta. Lucía bajó la mirada, luego los observó con una sonrisa triste. «Sí», dijo simplemente, «son míos». El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez tenía otro peso. Andrés entendió sin necesidad de más palabras. Había en los rostros de los pequeños algo innegable, una semejanza que lo estremeció. Los ojos, la forma de la nariz, incluso la manera de inclinar la cabeza. «Lucía», susurró, «¿por qué no me lo dijiste?». Ella respiró hondo, conteniendo las lágrimas. «Intenté hacerlo, Andrés, pero cuando volví a buscarte ya te habías ido. No tenía dirección, ni teléfono, ni nadie que me dijera dónde estabas. Y cuando supe, ya era tarde». Andrés se acercó con los ojos húmedos. «Lo siento», dijo apenas audible. «No tienes idea de cuánto lo siento». Lucía sintió con una tristeza serena. «No tienes que disculparte, el pasado ya pasó». Pero su voz temblaba, y en sus ojos había un brillo de cosas no dichas, de heridas que el tiempo no había cerrado del todo. Andrés quiso abrazarla, pero se contuvo. No sabía si tenía derecho. En cambio, se limitó a decir: «Déjame ayudarte, por favor». En ese instante, el pasado dejó de ser un recuerdo y se convirtió en algo vivo. Andrés comprendió que no había regresado por casualidad. El destino, disfrazado de 2 niños y un cachorro,
Lo había guiado de vuelta a donde siempre debió estar. Y mientras la noche caía sobre el edificio, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia hecha de segundas oportunidades, de silencios que pedían perdón y de un amor que, pese al tiempo, aún no se había rendido. Durante los días siguientes, Andrés no dejó de pensar en lo que había visto y sentido aquella noche. Lucía estaba viva. Sus hijos existían, y todo lo que él había creído haber dejado atrás seguía ahí, esperándolo, silencioso, como un libro que nunca se terminó de leer. No podía apartar de su mente la imagen de ella de pie en el umbral de aquella puerta, pálida, cansada, pero con los mismos ojos que lo habían enamorado. Esa mirada tenía el poder de desarmarlo, incluso después de tantos años. Esa mañana se despertó con una decisión firme. Volvería a verla. Pero esta vez no solo como un visitante movido por la nostalgia, sino como alguien que deseaba comprender y reparar. Preparó una pequeña canasta con comida, pan, frutas, leche, algunas medicinas básicas y salió rumbo al edificio de ladrillos. Nube lo siguió hasta la puerta moviendo la cola, pero Andrés lo dejó atrás. «Hoy voy a ver a tu primera familia», le dijo con una sonrisa triste. El trayecto fue corto, pero cada paso parecía pesar una tonelada. Había tanto que quería preguntar, tanto que necesitaba decir, y sin embargo temía que cualquier palabra rompiera la frágil calma que había entre ellos. Cuando tocó la puerta, esta vez fue Lucía quien respondió. Vestía un suéter gastado, el cabello recogido, y en su rostro se mezclaban la sorpresa y una leve incomodidad. «Andrés, no esperaba verte tan pronto», dijo, sosteniendo la puerta entreabierta. «Lo sé», respondió él con una sonrisa amable. «Pero quería saber cómo estabas». Lucía lo miró en silencio. Luego, al ver la canasta entre sus manos, suspiró. «No hacía falta». «Sí hacía», la interrumpió suavemente. «No es caridad, Lucía, es lo mínimo que puedo hacer». Ella bajó la mirada y asintió permitiéndole pasar. Los niños jugaban en el suelo con unos trozos de papel y un par de muñecos improvisados. La niña levantó la vista y sonrió tímidamente. «¿Trajiste a Nube?» Andrés negó con la cabeza. «Hoy no, está en casa durmiendo, pero vendrá pronto, te lo prometo». La pequeña pareció satisfecha con la respuesta y volvió a su juego. Mientras Lucía preparaba té, Andrés miró alrededor con atención. Todo en ese departamento hablaba de lucha y dignidad. Había poco, pero todo estaba ordenado. Sobre la mesa una pila de recetas médicas, una libreta con números tachados y un cuaderno abierto con una lista escrita con letra apurada. Medicinas, comida, renta. Lucía regresó con 2 tazas humeantes. «No esperaba que me encontraras», dijo sentándose frente a él. «Ni yo esperaba encontrarte así», respondió él con sinceridad. «Si hubiera sabido». Ella lo interrumpió con una sonrisa débil. «El si hubiera no cambia nada, Andrés. A veces la vida simplemente toma caminos que no planeamos». Él asintió. «¿Qué te pasó?», preguntó después de un silencio largo. Lucía miró por la ventana antes de responder. «Después de que te fuiste, las cosas se complicaron. Trabajé donde pude, pero cuando me enfermé tuve que dejarlo todo. Los niños, bueno, ellos me dan fuerza. No tengo familia aquí, y los pocos amigos que tenía se fueron mudando o alejando con el tiempo». Andrés sintió un nudo en la garganta. «¿Y su padre?», preguntó con cuidado, aunque sabía la respuesta. Lucía lo miró fijamente. «Tú lo sabes», dijo con suavidad. El silencio que siguió fue profundo, casi doloroso. Andrés bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. «Lucía, no tengo palabras para lo que hice. Creí que estaba haciendo lo correcto, que irme por un tiempo nos daría un futuro mejor. Pero me equivoqué». Ella lo observó durante un largo instante como si buscara sinceridad en sus ojos. «Nunca te odié, Andrés», dijo al fin. «Solo aprendí a no esperar». Sus palabras fueron un golpe silencioso pero sin amargura. Eran la verdad, simple y clara. Andrés pasó gran parte de esa tarde con ellos. Arregló un enchufe roto, ayudó a los niños con la tarea y compartió risas que hacía años no conocía. Por un momento todo pareció normal, como si el tiempo nunca se hubiera interpuesto entre ellos. Antes de irse se detuvo en la puerta. «Volveré mañana», dijo, casi como una promesa. Lucía lo miró, sin responder, pero su expresión ya no tenía esa dureza inicial. Había en ella una pequeña chispa de confianza, frágil pero viva. «Como quieras», murmuró. De camino a casa, Andrés sintió que algo había cambiado en él. Ya no se trataba solo de remordimiento, sino de propósito. Esa familia, su familia, necesitaba más que palabras, necesitaba su presencia, su constancia, su amor. El pasado había regresado. Sí, pero no para castigarlo, sino para darle una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Y mientras el sol se escondía detrás de los edificios, Andrés comprendió que su búsqueda apenas comenzaba. Ya no buscaba a Lucía solamente, buscaba redención.
El edificio de ladrillos ya no parecía tan gris cuando Andrés regresó al día siguiente. Tal vez era la luz de la mañana, o tal vez era que algo dentro de él había cambiado. Por primera vez en años tenía un propósito que no venía del trabajo ni de la costumbre. Subió las escaleras con una bolsa en la mano. Frutas frescas, un poco de pan, leche y un pequeño juguete para los niños. Había dormido poco, pensando toda la noche en Lucía, en sus palabras, en esa calma resignada que tanto lo dolía. Cuando la puerta se abrió, fue el niño quien lo recibió esta vez. Lo observó con la misma seriedad de antes, sin decir nada. Andrés se agachó para quedar a su altura. «Hola, campeón», dijo con suavidad. «Soy Andrés, ¿recuerdas?» El niño asintió lentamente. «Sí, el señor que compró a Nube». «Ese mismo», respondió Andrés sonriendo. «¿Puedo pasar?» El niño se hizo a un lado. «Mamá está cansada, pero puedes verla si no haces ruido». Dentro, el departamento olía a sopa tibia y medicinas. Lucía dormía en el sofá, cubierta con una manta delgada. Tenía el rostro pálido y las manos frías, descansando sobre el pecho. Andrés sintió una punzada en el corazón al verla así. «¿Desde cuándo está enferma?», preguntó en voz baja. «Desde hace meses», susurró la niña, que había aparecido con su muñeca en brazos. «A veces no puede levantarse. El doctor dice que necesita reposo y medicinas, pero son caras». Andrés apretó los puños tratando de contener la rabia y la culpa que lo invadían. ¿Cómo había llegado a esto? La mujer que recordaba llena de vida, de risa, de sueños, ahora luchaba por levantarse cada día. Mientras Lucía dormía, él se dedicó a arreglar pequeños detalles del apartamento. Una ventana que no cerraba bien, un foco que parpadeaba, una pata floja de la mesa. Los niños lo observaban con curiosidad. «¿Eres amigo de mamá?», preguntó la niña. Andrés la miró con ternura. «Sí», respondió con una sonrisa triste. «Hace mucho tiempo fuimos muy buenos amigos». «Mamá nunca habla de sus amigos», dijo el niño sin apartar la vista. «Pero anoche la escuchamos llorar después de que te fuiste». La frase cayó como una piedra en el pecho de Andrés. «¿Llorar?», repitió sorprendido. El niño asintió. «Pero no estaba triste», añadió enseguida. Tenía una sonrisa como cuando sueña bonito. Andrés sintió un calor inesperado subirle al rostro. Se quedó callado sin saber qué decir. A veces los niños decían verdades que los adultos no se atrevían a pronunciar. Lucía despertó poco después. Tardó un momento en reconocerlo. «¿Andrés?», susurró con voz débil. «Sí», dijo él acercándose. «No quise despertarte, pero quería verte». Ella intentó incorporarse, pero él se apresuró a ayudarla. Sus manos se rozaron por un instante y fue como si el tiempo se detuviera otra vez. Los años se borraron, dejando solo el recuerdo de lo que habían sido. «Traje algunas cosas», dijo él señalando la bolsa. «Fruta, pan y medicinas». Lucía lo miró un poco avergonzada. «Andrés, no tienes que hacer esto». «Lo sé», respondió con calma. «Pero quiero hacerlo». Ella guardó silencio, observando cómo los niños revolvían la bolsa con entusiasmo. Había una dulzura en la escena que le humedeció los ojos. «No quiero que sientas lástima», dijo con voz baja. «No es lástima, Lucía», contestó él mirándola con firmeza. «Es amor. De un tipo distinto quizás, pero amor al fin». Lucía lo miró largo rato. No dijo nada, pero en su expresión había algo que no necesitaba palabras. Un reconocimiento, una rendición silenciosa ante la bondad que no esperaba. Pasaron horas hablando. Andrés le preguntó por su salud. Ella le explicó que su enfermedad no era mortal, pero sí crónica. Un problema respiratorio maltratado, agravado por el estrés y la falta de descanso. «El médico dice que si me cuido puedo mejorar», dijo ella sonriendo débilmente. «Pero cuidar de los niños, ya sabes, no siempre puedo darme ese lujo», Andrés asintió. «Entonces lo haremos juntos». Ella lo miró con sorpresa. «¿Juntos?» «Sí, no pienso irme esta vez, Lucía. Ni ahora ni después». Hubo un silencio largo. En los ojos de Lucía se mezclaban el miedo y la esperanza, como si las dos cosas pelearan por ganar. «No sé si puedo creer eso, Andrés», dijo finalmente. «No te pido que me creas hoy», respondió él. «Solo que me dejes demostrarlo». Ella bajó la mirada y una lágrima silenciosa cayó sobre su mano. Cuando el sol empezó a ocultarse, Andrés se despidió de los niños y prometió volver al día siguiente. Antes de irse, Lucía lo acompañó hasta la puerta. «Gracias», murmuró. Él sonrió. «No me des las gracias todavía. Esto recién empieza». Lucía lo observó mientras bajaba las escaleras con el corazón apretado. No sabía si debía temer o confiar, pero algo en la manera en que él miraba a sus hijos, con una ternura que no fingía, la hizo pensar que quizá, solo quizá, no estaba sola. Y así, en aquella casa marcada por el dolor, comenzaba a renacer algo que ni el tiempo ni la enfermedad habían podido borrar: la esperanza. Durante los días siguientes, Andrés volvió una y otra vez al pequeño departamento.
Cada visita era distinta. A veces ayudaba con la limpieza, otras cocinaba para los niños o simplemente se sentaba a leerles cuentos que encontraba en una vieja caja. Lucía, aunque aún débil, comenzó a recuperar algo del color perdido. Su risa tímida al principio volvió a llenar el aire de aquella casa humilde, y Andrés sintió que poco a poco el dolor se transformaba en una forma de ternura. Pero detrás de esa calma había una pregunta que lo perseguía, una que no se atrevía a formular en voz alta. ¿Quién era realmente el padre de esos niños? Había una sospecha en su pecho, una mezcla de esperanza y miedo que lo mantenía despierto por las noches. Cada vez que miraba los ojos del niño sentía un escalofrío. Eran los mismos ojos que veía cada mañana en el espejo, oscuros, serenos, con esa forma particular en el borde del iris. ¿Y la niña? Tenía la sonrisa de Lucía, sí, pero también algo más, una expresión en la boca que le resultaba demasiado familiar. Una tarde, mientras Lucía descansaba, Andrés se sentó junto a la mesa con los niños. ¿Cómo se llaman?, preguntó, aunque ya lo sabía. Quería oírlos de sus propias voces. Yo soy Elena, dijo la niña con orgullo. Y yo, Tomás, añadió el niño, sin apartar la vista de los dibujos que hacía en un cuaderno. Andrés sonrió. Son nombres hermosos. Mamá los eligió, dijo Elena. Dice que significan luz y valentía. Él tragó saliva conmovido. Luz y valentía. Justo lo que Lucía siempre había representado para él. No pudo evitar pensar que había un mensaje oculto en esos nombres, una pequeña verdad disimulada en la poesía de las palabras. ¿Y su papá?, preguntó con voz suave, fingiendo naturalidad. El silencio cayó sobre la habitación. Tomás dejó el lápiz y Elena bajó la mirada. No tenemos, murmuró la niña, casi en un susurro. Mamá dice que no debemos preocuparnos por eso, añadió Tomás, que hay familias que se forman de muchas maneras. Andrés asintió lentamente, pero dentro de él se desató una tormenta. La duda que había tratado de ignorar se convirtió en certeza. Esos niños eran suyos. Esa noche Andrés caminó de regreso a su casa bajo la lluvia, sin paraguas. Cada gota parecía pesar tanto como los años perdidos. Recordó aquella última discusión con Lucía, años atrás, cuando había decidido marcharse por un tiempo a otra ciudad buscando trabajo y estabilidad. Prometió regresar, pero la vida, con su cruel manera de enredarlo todo, lo arrastró lejos. Ella le había escrito un par de cartas, pero él, consumido por la rutina y el orgullo, nunca respondió. Ahora comprendía lo que había perdido en ese silencio. Al día siguiente regresó, decidido a hablar con Lucía. La encontró preparando sopa, más animada que en días anteriores. «Te ves mejor», dijo él intentando sonreír. «Estoy mejor», respondió ella. «Creo que los niños te contagian algo bueno». Andrés respiró hondo. «Lucía, necesito preguntarte algo». Ella lo miró intuyendo el peso de sus palabras. «Andrés, son mis hijos, ¿verdad?», dijo, con voz temblorosa pero firme. El silencio fue absoluto. El reloj marcó un tic-tac que pareció eterno. Lucía bajó la mirada, apretó el paño que tenía en las manos y asintió lentamente. «Sí», susurró. «Son tuyos». Andrés se quedó inmóvil con la garganta seca. Durante un instante no supo si reír, llorar o caer de rodillas. Una oleada de emociones lo invadió. Culpa, asombro, alegría y un dolor profundo, el de todos los años que no pudo estar a su lado. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó casi sin voz. Lucía levantó la mirada con lágrimas en los ojos. «Porque cuando te fuiste yo tampoco sabía. Cuando supe que estaba embarazada intenté buscarte, pero ya no estabas. No sabía dónde vivías y después no quise que crecieran esperando a alguien que tal vez nunca volvería». Andrés se llevó las manos al rostro. Las palabras lo atravesaron como cuchillos. «Lucía, lo siento tanto», murmuró. «No hay nada que pueda decir que repare esto». Ella se acercó despacio y puso una mano en su hombro. «No te estoy pidiendo que lo repares, Andrés, solo que no vuelvas a irte». Él levantó la mirada y la vio con una claridad nueva. Ya no era la Lucía del pasado, ni la mujer enferma que había encontrado semanas atrás. Era ambas cosas a la vez, fuerte y frágil, luminosa incluso en medio del dolor. «No me iré», dijo, con una convicción que no necesitaba promesas. Esa noche, mientras los niños dormían y la lluvia golpeaba suavemente los cristales, Andrés y Lucía se quedaron en silencio junto a la ventana. El tiempo, ese viejo ladrón, les había robado años, pero en ese instante parecía devolverles algo más valioso, la verdad. Y aunque el futuro seguía incierto, por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió que había encontrado lo que no sabía que buscaba. No solo a Lucía, no solo a sus hijos, sino a sí mismo. Los días que siguieron a la revelación fueron extraños para todos. El silencio entre Lucía y Andrés ya no era incómodo, sino lleno de cosas no dichas, de gestos que empezaban a hablar por sí solos.
Los niños, sin comprender del todo, parecían notar el cambio en el aire. Había algo distinto en las miradas, una calma nueva, una promesa invisible flotando entre ellos. Lucía, aunque seguía débil, comenzó a mejorar. Andrés se encargó de llevarla al médico y comprar los medicamentos que antes no podía costear. Hizo arreglos para trabajar desde casa algunos días y dedicó el resto de su tiempo a estar con ellos. La rutina cambió. Por las mañanas, él preparaba el desayuno, mal al principio, mientras los niños reían de sus torpes intentos de freír pan sin quemarlo. Lucía observaba desde la mesa, riendo con una mezcla de ternura y sorpresa. Verlo allí, en su cocina, cuidando a sus hijos, era algo que jamás había imaginado volver a vivir. Una tarde, mientras los niños hacían dibujos en el suelo, Andrés se acercó a Lucía con un cuaderno nuevo. «Quiero que escribas otra vez», le dijo. Ella lo miró desconcertada. «¿Escribir? ¿Para qué?» «Para ti», respondió él. «Siempre fuiste buena con las palabras. Tal vez te ayude a sanar». Lucía abrió el cuaderno con curiosidad. Las hojas en blanco la intimidaron un poco, pero también la invitaron a respirar diferente. Pasó los dedos por el papel, como si tocara algo sagrado. «Hace tanto que no lo hago», murmuró. «Entonces es hora de volver a empezar», dijo Andrés sonriendo. Aquella noche, mientras los niños dormían, ella escribió sus primeras líneas. No sobre el dolor, ni la enfermedad, ni la soledad, sino sobre el momento exacto en que la esperanza había regresado a su puerta. Con el paso de las semanas, la vida comenzó a encontrar su ritmo. Andrés arregló el techo que goteaba, pintó las paredes y con la ayuda de los niños transformó el gris del apartamento en un hogar lleno de luz. Nube, el perro, se convirtió en parte de la familia. Corría detrás de los pequeños y dormía a los pies de Lucía, como si también comprendiera que algo precioso había vuelto a nacer. Andrés, por su parte, descubrió algo nuevo en sí mismo: la paciencia. Donde antes había prisa y ambición, ahora había espacio para el silencio, para el juego, para mirar cómo los niños se reían sin razón. A veces se quedaba observando a Lucía mientras tejía o leía y se preguntaba cómo había podido alejarse de ella. Una tarde, mientras tomaban café en la ventana, él le dijo en voz baja: «¿Sabes? Antes creía que la felicidad era algo que se perseguía, que había que buscarla lejos, en lugares nuevos, con gente diferente. Pero me equivoqué». Lucía sonrió sin mirarlo. «¿Y ahora dónde crees que está?» «En ti, en ellos». «En esto», respondió señalando el interior del pequeño departamento, ahora lleno de risas, libros y olor a pan tostado. «En lo que uno decide cuidar». Lucía lo miró en silencio y durante un instante sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé si te he perdonado del todo, Andrés», dijo al fin. «Pero cuando estás aquí, el dolor pesa menos», él asintió. «No necesito tu perdón, solo tu compañía». Con el tiempo, los niños comenzaron a llamarlo papá. Al principio fue un accidente, una palabra dicha sin pensar, pero cuando Andrés los miró con emoción y no los corrigió, se volvió costumbre. Lucía lo observaba cada vez con más ternura. No era el hombre que se fue años atrás, era otro, más sereno, más humano. Sin embargo, la enfermedad no desapareció del todo. Había días buenos y días malos, momentos en que el cansancio volvía a vencer a Lucía. En esos días, Andrés se quedaba junto a ella tomándole la mano, leyendo en voz alta los cuentos que ella solía escribir cuando eran jóvenes. «¿Recuerdas este?», le preguntó una noche. «La historia del faro que nunca se apaga». Lucía sonrió débilmente. «Era una historia triste», dijo. «No», respondió él. «Era una historia de amor. Un faro que sigue brillando aunque nadie lo vea». «Como tú», ella rió, y el sonido fue tan dulce que Andrés sintió que la vida volvía a empezar. Un domingo por la mañana salieron todos juntos al parque. Lucía caminaba despacio, apoyada en su brazo, mientras los niños corrían adelante con Nube. El sol iluminaba el rostro de Lucía, y Andrés pensó que nunca la había visto tan hermosa. Había algo en ella, una serenidad, una fuerza tranquila que lo llenaba de admiración. «¿Sabes?», dijo él mientras la miraba. «Todo esto, tú lo hiciste posible». Lucía lo miró confundida. «¿Yo? Sí. Si no fuera por ti, yo seguiría corriendo detrás de cosas vacías. Tú me enseñaste lo que realmente importa». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Entonces ambos aprendimos», susurró, «que la esperanza no se busca, se construye». Andrés la abrazó, mirando a sus hijos jugar bajo el sol. Por primera vez en muchos años sintió que el pasado ya no dolía. Había sido parte del camino, pero ahora, por fin, el camino los había llevado a casa. El cambio llegó sin aviso, como suelen hacerlo las desgracias. Una tarde de octubre, el cielo comenzó a oscurecerse antes de tiempo. Las nubes, densas y pesadas, se reunían sobre la ciudad como si conspiraran. El aire olía a lluvia, a electricidad y a presagio. Andrés estaba en el mercado cuando sonó su teléfono. Era Elena llorando. «Papá»,
Mamá está mal, gritó entre sollozos. No puede respirar. No sé qué hacer. El corazón de Andrés se detuvo. Escúchame, hija, dijo con voz temblorosa pero firme. Mantén la calma. Abre la ventana, toma su mano y dile que ya voy. Dejó todo atrás, la compra, el dinero, las palabras, y corrió bajo la lluvia que recién empezaba a caer. Cada paso era una oración muda, cada gota una súplica. El camino hasta el edificio se hizo eterno. Cuando llegó, el sonido de la tormenta se mezclaba con los sollozos de los niños. Lucía yacía en el sofá, pálida, jadeando en busca de aire. Andrés se arrodilló junto a ella, tomándola entre sus brazos. Tranquila, Lucía, tranquila. Ya estoy aquí, murmuró, intentando contener su propio miedo. Sus ojos se encontraron, y en ellos había algo que Andrés no había visto desde su reencuentro. Un brillo entre el dolor y la serenidad, como si ella supiera que algo inevitable se acercaba. No, no llores, susurró ella con voz débil. Estoy bien, solo, cansada. Pero él sabía que no era solo cansancio. Su respiración era corta, forzada. Su piel fría. Andrés la cargó en brazos sin dudar y bajó las escaleras con los niños detrás, corriendo entre la lluvia. El hospital olía a desinfectante y a silencio. La tormenta golpeaba los ventanales con furia, mientras Andrés esperaba en la sala empapado, con Elena dormida sobre su regazo y Tomás abrazado a su costado. Cada minuto era una eternidad. Finalmente un médico salió del pasillo con expresión grave. ¿Usted es el esposo de Lucía Rivas? Andrés dudó un instante. Luego asintió. Sí, ¿cómo está? Estable, pero su cuadro es delicado. La infección pulmonar se agravó. Debemos mantenerla internada unos días al menos. Andrés cerró los ojos exhalando. ¿Va a sobrevivir? El médico lo miró con cautela. Dependerá de su respuesta al tratamiento. Pero necesita descansar y no pasar por ningún tipo de estrés. Si todo sale bien, podría recuperarse. Asintió sin decir palabra. Sabía lo que debía hacer, quedarse. Esta vez no podía permitir que nada, ni el miedo, ni la rutina, ni la vida misma, lo alejara de ella. Durante los días que siguieron, Andrés no se movió del hospital. Dormía en una silla, con los niños a su lado, y pasaba las horas tomando la mano de Lucía. A veces ella abría los ojos y lo miraba sin decir nada, como si su presencia fuera suficiente. Una tarde, mientras la tormenta amainaba afuera, Lucía habló en voz baja. «Andrés, si algo me pasa, prométeme que cuidarás de ellos». Él apretó su mano temblando. «No digas eso. Vas a salir de esta». Ella sonrió débilmente. «Lo sé, pero prométemelo igual». «Te lo prometo», dijo él con la voz quebrada. «Pero también te prometo otra cosa, no voy a dejarte. Ni ahora ni nunca más». Lucía cerró los ojos tranquila. «Entonces puedo descansar». Esa noche, mientras los niños dormían en 2 sillas del pasillo, Andrés salió a la calle un momento. La tormenta había terminado. El cielo seguía oscuro, pero las nubes se abrían poco a poco, dejando ver un resplandor distante. Era como si el mundo le diera una tregua, como si dijera, «Aún no todo está perdido». Miró hacia el hospital, y por primera vez en mucho tiempo sintió que la vida le hablaba con claridad. Todo lo que había buscado, el perdón, el amor, la redención, estaba allí, en esa habitación donde Lucía dormía. No importaba el final. Lo que importaba era haber llegado, haber elegido quedarse. Pasaron 3 días. La fiebre cedió. Lucía volvió a respirar con calma y los médicos comenzaron a sonreír cuando entraban en la habitación. «Está mejorando», dijo el doctor una mañana. «Es fuerte, tiene motivos para luchar». Andrés se acercó a la cama, tomó su mano y susurró. «Sí, los motivos somos nosotros». Lucía abrió los ojos cansada pero viva y sonrió. «¿Sabes?», dijo con voz suave. «Pensé que la tormenta me iba a llevar, pero parece que tú llegaste justo a tiempo». Él rió entre lágrimas. «Siempre debí llegar justo a tiempo, Lucía. Perdóname por todo lo que tardé». Ella acarició su rostro con lentitud. «No importa. A veces uno tarda en volver a casa. Lo importante es que vuelve». Mientras el sol asomaba tímidamente entre las nubes, Andrés comprendió que, aunque la tormenta había sido cruel, también había limpiado el cielo. No solo sobre la ciudad, sino dentro de ellos, el amanecer llegó con un resplandor suave, casi dorado. Las gotas de la tormenta aún colgaban de los árboles, reluciendo como pequeños cristales bajo el sol que volvía a brillar después de tantos días grises. Desde la ventana del hospital, Lucía observaba el cielo despejado con una sonrisa débil pero sincera. A su lado, Andrés sostenía una taza de café frío y los ojos llenos de gratitud. Habían pasado semanas desde aquella noche en que creyó perderla, y aunque el cansancio seguía marcando su rostro, algo en él había cambiado. Ya no era el hombre que temía enfrentarse al pasado. Ahora era alguien que había aprendido a quedarse. Lucía se volvió hacia él. «El cielo parece nuevo», dijo con voz suave. «O quizás somos nosotros los que lo miramos distinto.
respondió Andrés, devolviéndole la sonrisa. En la esquina de la habitación, Elena y Tomás dibujaban en silencio. Nube dormía a sus pies, con el hocico sobre las patas, como si también entendiera que la calma había vuelto por fin. Los días siguientes fueron lentos pero dulces. Lucía se recuperaba despacio, entre risas y conversaciones que curaban tanto como las medicinas. Andrés se encargaba de todo: las comidas, los papeles, los niños y sobre todo de permanecer. Ya no hablaban mucho del pasado. Habían decidido no cargarlo más. A veces bastaba con un gesto, una mirada compartida, un silencio cómodo que decía: ya estamos aquí. Y eso es suficiente. Una tarde, mientras el sol caía sobre los edificios, Andrés llegó con una sorpresa. «Ven», dijo, «quiero mostrarte algo». Lucía, aún débil, caminó apoyándose en su brazo. Bajaron hasta el jardín del hospital, donde el aire olía a tierra mojada y flores nuevas. Allí, bajo un árbol, los niños habían colocado algo en el suelo. Una pequeña caja de madera decorada con dibujos torpes. «¿Qué es esto?», preguntó Lucía sonriendo. Elena se adelantó. «Es una cápsula del tiempo, para que cuando seamos grandes recordemos este día». Tomás añadió con seriedad. «Adentro pusimos cosas importantes». Lucía se agachó con cuidado. Dentro de la cajita encontró una hoja de papel con dibujos de los 4 juntos, un trozo del collar que ella solía usar y una foto vieja que Andrés había guardado todo este tiempo. Ellos dos, jóvenes, riendo en una feria antes de que la vida los separara. Lucía miró a Andrés, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué guardaste esto?». Él bajó la mirada sonriendo con timidez. «Porque siempre supe que volvería a necesitar recordarte así». Ella tomó su mano. «No hacía falta una foto para eso, Andrés. Siempre estuviste aquí», dijo, llevándose la mano al pecho. Los niños corrieron por el jardín riendo, mientras el viento jugaba con las hojas. Lucía los observaba con ternura. «¿Sabes qué me asusta más?», murmuró ella. «¿Qué?», preguntó él. «Sentirme feliz otra vez. Después de tanto dolor, cuesta creer que merezca esto». Andrés le acarició el rostro. «No solo lo mereces, Lucía, lo construiste. Cada día, con tu fuerza, con tu amor». Ella sonrió apoyando la cabeza en su hombro. «Entonces prométeme algo. Lo que quieras. Que pase lo que pase, no dejaremos que la vida nos vuelva a separar. Ni por miedo ni por orgullo». Andrés la miró con ternura, entrelazando sus dedos con los de ella. «Prometido. Ya no habrá despedidas». El tiempo siguió su curso, pero de una manera distinta. Meses después, Lucía regresó a casa más fuerte y el pequeño departamento volvió a llenarse de luz. Andrés consiguió un trabajo estable en la ciudad y juntos comenzaron a planear un futuro. Una escuela mejor para los niños, un nuevo comienzo sin prisas. Algunos vecinos, al verlos pasear juntos por el barrio, decían que parecían una familia recién formada. Pero en realidad eran todo lo contrario. Una familia reconstruida, soldada por las cicatrices, sostenida por la voluntad de perdonar. En las noches tranquilas, cuando los niños dormían y el ruido del mundo se apagaba, Lucía escribía en su cuaderno. Escribía sobre la enfermedad, sobre la pérdida, pero sobre todo sobre el renacer. Una de esas páginas decía: «El amor no siempre llega en el momento perfecto. A veces regresa cuando uno ya no lo espera, cuando el cuerpo está cansado y el corazón herido. Pero si aprendemos a reconocerlo, si tenemos el valor de quedarnos, entonces el amor, el verdadero, se convierte en casa». Cuando Andrés leyó esas líneas, la abrazó sin decir nada, porque no había nada más que decir. Una tarde, meses después, volvieron al parque donde solían caminar. El sol caía lento, tiñendo todo de naranja. Elena y Tomás corrían entre los árboles y Nube los perseguía, feliz. Lucía se sentó en el banco mirando el horizonte. «¿Recuerdas cuando todo esto parecía imposible?», preguntó. Andrés asintió. «Sí, pero las cosas imposibles solo necesitan tiempo». Ella sonrió. «Y amor». El viento sopló suave, moviendo su cabello, y en ese instante Andrés comprendió que ya no quedaba nada que temer. Habían sobrevivido a la tormenta, y lo que quedaba era luz. Esa luz tranquila que no deslumbra, pero tampoco se apaga. Lucía entrelazó su mano con la de él. «¿Sabes qué me dijeron los niños esta mañana?». «¿Qué?». «Que ya no quieren vender cachorros, que quieren criar amor». Andrés rió con lágrimas en los ojos. Entonces aprendieron la lección más importante. Lucía lo miró sonriendo. «Sí, que a veces cuando la vida te arrebata todo, solo hay que esperar a que pase la lluvia y volver a empezar».